Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video tan especial. Hoy hablaremos de un silencio que duró décadas. Y de una verdad que, finalmente, ha salido a la luz. A los 68 años, Caroline Kennedy decidió hablar, y sus palabras han sacudido a toda una familia legendaria. Lo que contó sobre Tatiana Schlossberg no es lo que muchos esperaban. Durante años, el apellido Kennedy ha estado rodeado de mitos, tragedias y secretos cuidadosamente protegidos. Caroline Kennedy, la única hija viva del presidente John F. Kennedy, siempre fue vista como la guardiana del legado familiar. Reservada, discreta y extremadamente cautelosa con la prensa, su silencio fue tan constante que se convirtió en parte de su identidad pública. Por eso, cuando decidió romperlo, el impacto fue inmediato y profundo. La atención no solo se centró en ella, sino también en el nombre que mencionó con una franqueza inesperada: Tatiana Schlossberg. Un nombre conocido en ciertos círculos, pero que hasta ahora permanecía en un segundo plano dentro de la narrativa oficial de la familia. Durante años, se habló de su cercanía con los Kennedy, de su papel intelectual y de su influencia silenciosa. Sin embargo, nadie imaginaba que Caroline sería quien revelaría la verdad más delicada. En medio de esta historia cargada de peso histórico y emocional, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos y seguir creando contenidos de calidad. Según fuentes cercanas al entorno familiar, la decisión de Caroline no fue impulsiva. Fue el resultado de años de reflexión, de cargar con recuerdos que nunca salieron a la luz, y de observar cómo las versiones incompletas se repetían una y otra vez en los medios. A los 68 años, entendió que el silencio ya no protegía a nadie, sino que distorsionaba la verdad. Este primer paso no fue una confesión explosiva ni un ataque directo. Fue una apertura medida, pero firme, que dejó claro que la historia real era mucho más compleja de lo que el público había creído. Y, sobre todo, que Tatiana Schlossberg ocupaba un lugar mucho más profundo y significativo en esa historia. Lo que Caroline dijo en ese momento fue solo el inicio. Sus palabras abrieron una puerta que había permanecido cerrada durante generaciones, y detrás de ella se esconden tensiones familiares, lealtades silenciosas y decisiones que marcaron el destino de varios miembros del clan Kennedy. Nada volvió a verse igual después de ese instante. Para entender el peso real de las palabras de Caroline Kennedy, es imprescindible detenerse en la figura de Tatiana Schlossberg, y en su lugar exacto dentro de la familia. Tatiana Celia Kennedy Schlossberg no es un personaje secundario ni una figura decorativa del apellido Kennedy. Es nieta directa del presidente John F. Kennedy, e hija de Caroline Kennedy, y del diseñador y escritor Edwin Schlossberg. Su identidad siempre estuvo marcada por una dualidad constante entre un legado histórico inmenso y una vida construida lejos del espectáculo político. De muy joven, Tatiana fue educada con una disciplina férrea respecto a la privacidad. Mientras otros miembros de familias poderosas optaban por la exposición mediática, ella eligió un camino distinto. Estudió historia en la Universidad de Yale, y posteriormente se formó como periodista, trabajando en medios de gran prestigio como The New York Times. Su carrera nunca se basó en su apellido, sino en el rigor intelectual, y en una mirada crítica hacia la sociedad contemporánea. Tatiana también se dio a conocer como autora, abordando temas incómodos para una heredera de una de las familias más influyentes de Estados Unidos. En sus escritos ha cuestionado el consumismo, el impacto ambiental y la responsabilidad individual de las élites. Lejos de glorificar su origen, lo utilizó como punto de partida para una reflexión incómoda y, para algunos, incluso incómodamente honesta. Esta postura generó admiración, pero también tensiones silenciosas dentro y fuera del entorno familiar. Durante años, su relación con el legado Kennedy fue interpretada desde fuera como distante. Muchos medios asumieron que Tatiana prefería desvincularse emocionalmente de la historia de su abuelo y del peso político de su familia. Sin embargo, esa lectura simplista ignoraba una realidad mucho más compleja.
Diana no se alejaba por rechazo, sino por una forma distinta de lealtad, una que no necesitaba cámaras, ni discursos públicos. Aquí es donde las palabras de Caroline Kennedy cobran un significado especial. Cuando habló de Tatiana, no lo hizo como una madre defendiendo a su hija ante rumores sin fundamento. Lo hizo como alguien que reconocía públicamente el costo emocional de crecer, bajo un apellido que nunca permite el anonimato real. Según Caroline, Tatiana fue testigo silencioso de tensiones, contradicciones y decisiones familiares que rara vez salieron a la luz. Durante décadas, Tatiana fue observada, analizada y juzgada sin hablar. Su silencio fue interpretado como frialdad, distancia o incluso desinterés por la familia. Pero Caroline dejó claro que ese silencio era, en realidad, una forma de protección. Una barrera necesaria para sobrevivir en una familia donde cada gesto puede convertirse en titular. Este retrato de Tatiana Schlossberg desmonta muchas de las ideas preconcebidas que el público tenía sobre ella. No es una heredera desconectada, ni una figura marginal dentro del clan Kennedy. Una mujer que decidió cargar con la historia familiar de una forma íntima, reflexiva y, sobre todo, consciente. Y es precisamente esa elección la que explica por qué Caroline Kennedy sintió que ya no podía seguir callando. La relación entre Caroline Kennedy y Tatiana Schlossberg siempre fue observada desde fuera con una mezcla de admiración y especulación. Madre e hija compartían un vínculo profundo, pero también una distancia emocional, que muchos interpretaron erróneamente como frialdad. Durante años, los medios insinuaron tensiones, desacuerdos ideológicos e incluso un supuesto choque generacional dentro de la familia. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja y menos conveniente para los titulares. Caroline Kennedy fue criada en un entorno donde el silencio no era solo una elección, sino una necesidad. Aprendió desde muy joven que hablar podía significar exponer heridas abiertas, traiciones internas y pérdidas irreparables. Esa educación marcó la forma en que crió a sus hijos, especialmente a Tatiana. La preparó para brillar bajo los reflectores, sino para resistirlos. Tatiana creció observando cómo cada palabra maldicha podía convertirse en un arma. Vio cómo el apellido Kennedy abría puertas, pero también destruía espacios privados. Entre madre e hija se construyó un pacto silencioso, una comprensión mutua que no necesitaba declaraciones públicas. Caroline protegía a Tatiana del ruido externo, y Tatiana respetaba el silencio de su madre, como una forma de lealtad. Con el paso de los años, esa relación fue malinterpretada una y otra vez. Algunos afirmaban que Tatiana rechazaba la herencia política de la familia. Otros sugerían que Caroline desaprobaba las posturas críticas de su hija hacia las élites y el poder. Ninguna de esas versiones reflejaba la realidad que ambas vivían puertas adentro. Según lo que Caroline dejó entrever al romper su silencio, Tatiana fue una de las pocas personas dentro de la familia que se atrevió a hacer preguntas incómodas. No por rebeldía, sino por necesidad moral. Preguntas sobre el costo humano del poder, sobre las decisiones tomadas en nombre del apellido, y sobre las verdades que nunca se contaron en público. Lejos de generar un conflicto abierto, esas preguntas profundizaron el respeto entre madre e hija. Caroline entendió que Tatiana no estaba atacando el legado Kennedy. Estaba intentando comprenderlo en toda su complejidad, sin idealizaciones ni relatos incompletos. Ese proceso fue doloroso porque obligaba a mirar de frente episodios que la familia había preferido dejar en la sombra. Pero también fue honesto, algo que Caroline valoró en silencio durante años. Esta dinámica explica por qué Caroline eligió hablar ahora y no antes. No fue un impulso tardío ni una confesión forzada por la edad. Fue el resultado de ver cómo la figura de Tatiana seguía siendo distorsionada por narrativas externas. Y de comprender que, al callar, estaba permitiendo que otros definieran una historia que no les pertenecía. Lo que existía entre Caroline Kennedy y Tatiana Schlossberg no era distancia, sino una alianza silenciosa. Una relación construida sobre la confianza, la reflexión y el respeto mutuo.
Una relación que desafía la imagen simplificada que el público tenía de ambas. Y que prepara el terreno para entender por qué los rumores y las presiones mediáticas terminaron empujando a Caroline a hablar. Durante años, los rumores alrededor de Tatiana Schlossberg crecieron en silencio, alimentados por la ausencia de declaraciones oficiales. En el universo mediático que rodea al apellido Kennedy, el vacío de información nunca permanece vacío por mucho tiempo. Cada gesto, cada decisión profesional y cada aparición pública de Tatiana fue analizada bajo una lupa implacable. Y, como suele ocurrir, las versiones más repetidas no siempre fueron las más fieles a la realidad. Se habló de una supuesta incomodidad dentro de la familia por la postura crítica de Tatiana hacia el poder y el privilegio. Algunos medios insinuaron que sus escritos y opiniones representaban una ruptura con la tradición Kennedy. Otros fueron más lejos, sugiriendo tensiones internas que nunca pudieron demostrar. Estas narrativas se consolidaron porque nadie salió a desmentirlas. Caroline Kennedy observó cómo esas historias se transformaban en verdades aceptadas. Entendió que el silencio, que durante tanto tiempo había funcionado como escudo, comenzaba a volverse contraproducente. El rumor no solo afectaba la imagen pública de Tatiana, sino también su integridad como persona. La presión no venía solo de la prensa, sino de un público acostumbrado a consumir versiones simplificadas de historias complejas. Tatiana, por su parte, eligió no responder. Sabía que cualquier palabra suya sería interpretada como una declaración política o como un desafío al legado familiar. Prefirió seguir trabajando, escribiendo y construyendo su identidad lejos del espectáculo mediático. Esa decisión fue vista por muchos como indiferencia, cuando en realidad era una forma de resistencia. El punto de quiebre llegó cuando Caroline comprendió que el relato dominante estaba desplazando la verdad. No se trataba de proteger un apellido, ni de corregir un detalle menor. Se trataba de evitar que una historia profundamente personal fuera deformada hasta volverse irreconocible. A los 68 años, Caroline asumió que ya no podía controlar las interpretaciones externas sin intervenir directamente. Al hablar, Caroline no atacó a la prensa ni señaló culpables concretos. Su enfoque fue más sutil, y por eso mismo más poderoso. Explicó que muchas de las decisiones de Tatiana nacían de una reflexión profunda sobre la historia familiar. Que su aparente distancia era, en realidad, una forma de procesar un legado cargado de luces y sombras. Esta aclaración descolocó a quienes habían construido narrativas de conflicto. De repente, la figura de Tatiana dejó de encajar en el molde de la heredera incómoda, o de la rebelde silenciosa. Apareció una imagen más humana, más coherente, y, sobre todo, más real. Una mujer que había cargado durante años con interpretaciones ajenas sin tener la oportunidad de corregirlas. La decisión de Caroline de romper el silencio no eliminó todos los rumores. Pero sí marcó un antes y un después. Por primera vez, la versión que salía a la luz no venía de fuentes anónimas ni de análisis especulativos. Venía de alguien que había vivido esa historia desde dentro, y que ya no estaba dispuesta a dejarla en manos de terceros. Cuando Caroline Kennedy habló públicamente, no eligió un escenario grandilocuente ni un discurso dramático. Su confesión fue serena, medida y profundamente consciente del impacto que tendría. A los 68 años, dejó claro que no buscaba reescribir la historia del apellido Kennedy, sino completarla con matices que habían sido omitidos. Ese gesto, aparentemente contenido, provocó una reacción inmediata. Las palabras de Caroline revelaron que la verdad sobre Tatiana Schlossberg no era escandalosa, sino incómoda para quienes preferían narrativas simples. Explicó que Tatiana había vivido durante años con el peso de expectativas que nunca eligió. Que su silencio no fue desinterés ni desprecio por la familia, sino una forma de proteger su propia identidad. Que muchas decisiones que parecían frías eran, en realidad, profundamente reflexivas. Esta revelación desarmó a buena parte del público. Durante décadas, se había asumido que el silencio de los Kennedy ocultaba conflictos internos
o desacuerdos irreconciliables. Caroline mostró otra cara, una en la que el silencio era una estrategia de supervivencia emocional. Una elección que tuvo costos personales altos, especialmente para Tatiana. La reacción mediática fue intensa. Algunos celebraron la honestidad tardía de Caroline, interpretándola como un acto de valentía. Otros cuestionaron por qué había esperado tanto tiempo para hablar. Sin embargo, incluso entre las críticas, hubo un reconocimiento general de que sus palabras cambiaban el marco del debate. Tatiana Schlossberg, sin pronunciar discursos ni emitir comunicados extensos, se convirtió en el centro de una reevaluación pública. Su figura comenzó a ser observada desde una perspectiva distinta. Ya no solo como la nieta del presidente, ni como una intelectual distante, sino como una persona que había elegido el silencio para no traicionarse a sí misma. Caroline también admitió algo que sorprendió a muchos. Reconoció que el silencio, aunque protector, había permitido que otros construyeran relatos ajenos a la verdad. Asumió su parte de responsabilidad en esa distorsión. Y dejó claro que hablar ahora era una forma de corregir, aunque fuera parcialmente, ese error. Esta confesión no cerró todas las preguntas. Por el contrario, abrió nuevas reflexiones sobre el precio de pertenecer a una familia convertida en símbolo nacional. Sobre cómo la historia oficial puede aplastar las historias individuales. Y sobre la necesidad de permitir que las personas definan su relación con el pasado en sus propios términos. El impacto de estas palabras no fue inmediato, ni uniforme, pero sí fue profundo. Por primera vez, en mucho tiempo, el público escuchó una versión que no buscaba mitificar ni dramatizar. Solo explicar, con honestidad tardía, una verdad que había sido ignorada durante años. Después de que Caroline Kennedy rompiera el silencio, nada volvió a ser exactamente igual para la familia, ni para la percepción pública de Tatiana Schlossberg. No hubo un escándalo inmediato ni un giro dramático propio de los titulares sensacionalistas. Lo que ocurrió fue más profundo y duradero. La historia comenzó a ser leída con otros ojos. El gesto de Caroline marcó un punto de inflexión en la forma en que el apellido Kennedy se relaciona con su propio pasado. Por primera vez, una figura central del clan reconocía públicamente que el silencio no siempre protege. Que, en algunos casos, también distorsiona, confunde y permite que otros impongan versiones ajenas. Esta admisión, lejos de debilitar el legado familiar, lo humanizó. Tatiana Schlossberg quedó situada en un lugar distinto dentro de esa narrativa. Ya no como la heredera distante ni como la intelectual incómoda, sino como una mujer que eligió conscientemente cómo convivir con una historia que no pidió, pero que inevitablemente le pertenece. Su silencio dejó de interpretarse como rechazo, y empezó a entenderse como una forma de autonomía. Para el público, esta revelación tuvo un efecto inesperado. Muchos comprendieron que las grandes familias no viven solo de símbolos y discursos, sino también de heridas no resueltas. Que detrás de los apellidos convertidos en mito existen personas reales, con dudas, miedos y decisiones difíciles. Y que no todas las verdades necesitan ser gritadas para ser auténticas. Caroline Kennedy, a sus 68 años, no habló para limpiar un nombre, ni para defender una imagen pública. Habló porque entendió que el tiempo del silencio absoluto había terminado. Que permitir que Tatiana siguiera siendo definida por rumores era una forma de injusticia. Y que decir la verdad, aunque incompleta y tardía, era mejor que seguir callando. Esta historia no tiene un cierre definitivo, no resuelve todas las preguntas, ni aclara cada episodio del pasado. Pero deja una enseñanza clara sobre el poder del silencio y el valor de romperlo en el momento justo. A veces, la verdad no cambia el pasado, pero sí libera el presente. Así, la verdad sobre Tatiana Schlossberg no resultó ser un secreto oscuro ni una traición familiar. Fue, simplemente, la historia de una mujer que eligió pensar, observar y guardar silencio en un mundo que exigía explicaciones constantes.
y la de una madre que, al final, entendió que hablar era el último acto de protección que podía ofrecer.